Compendio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Ecuador por la destitución en el año 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, de los 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 8 integrantes de la Corte Constitucional. Doctor Salim Saidán, un experto en derechos humanos y un catedrático universitario muy reconocido, está hoy aquí en la República.es. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ortiz, un gusto estar en este espacio. Muchas gracias a usted por estar aquí. Su comentario de la sentencia, doctor. ¿Tiene sentido? ¿Tiene fundamento? Bueno, estas dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos parten de un reconocimiento parcial de responsabilidad por parte del Estado ecuatoriano. Los representantes de la Procuraduría General del Estado reconocieron parcialmente su responsabilidad por la violación del debido proceso, de la protección judicial, del derecho a adoptar medidas de disposición de derecho interno para proteger los derechos humanos en el país. ¿Qué es lo que hizo la Corte Interamericana? Valoró positivamente este reconocimiento, pero además declaró la violación de algunos otros derechos. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la Corte Interamericana señaló que se habían violado también los derechos políticos al impedir el acceso a estos cargos públicos, al entorpecer el ejercicio normal de las funciones como ex magistrados y como ex vocales. Lo que hizo el Estado ecuatoriano es obstruir el acceso a los cargos públicos. Ahora, doctor, ¿cómo se explica que este gobierno de pronto acoja tan con bombos y platillos esta decisión de la Corte? Las declaraciones que escuché del canciller Patiño van enfocadas en reconocer las sentencias de la Corte Interamericana, porque el artículo 27 de la Convención Americana establece que los fallos de la Corte son definitivos e inapelables. Sí, pero cada vez que hablan mal de este gobierno, que ha violado tantos derechos humanos, el gobierno lo que hace es lanzarse encima de la Corte y quitarle toda autoridad legal y moral. Las críticas se han enfocado en la Comisión Interamericana antes que en la Corte. El sistema interamericano que depende de la OEA. Sí, ha criticado el sistema interamericano, pero sus críticas se han centrado en el funcionamiento de la Comisión Interamericana, que yo sí veo que tiene algunas falencias y tiene cierto tipo de injerencias de carácter político. Yo veo a la Corte Interamericana como un organismo más técnico que la Comisión Interamericana, definitivamente, y por eso es que los estados centran su crítica en el funcionamiento de la Comisión Interamericana. En la Corte Interamericana yo no he escuchado críticas de parte del gobierno, y creo que las ahora... críticas han sido a todo el sistema interamericano. A la sede de la Comisión Interamericana, es decir, por ejemplo. A mí me parece claro, cuando las sentencias o cuando las críticas van en contra de este gobierno, pues el sistema interamericano no sirve. Cuando es en contra de otros, en este caso el gobierno de Lucio Gutiérrez, sí tiene valor. Pero en fin, esos son los manejos políticos y politiqueros del gobierno. En todo caso, hay una condena de $1.700.000 a pagar a los jueces y magistrados. ¿Quién debería pagar eso? Bueno, el monto indemnizatorio por cada uno de los ex magistrados es de aproximadamente $400.000. El monto indemnizatorio por cada uno de los ex vocales es de $250.000. Entonces, ¿por qué se menciona como total $1.700.000? No, en realidad son 15 millones aproximadamente. La cifra que leí era $1.700.000, evidentemente hay algún error. Claro, lo que pasa es que $1.700.000 es más o menos del rubro por daño material que les corresponde a los ex vocales del Tribunal Constitucional. Entonces, por el rubro de daño material. Hay otro rubro que es el daño inmaterial, $5.000. Y como compensación ante la imposibilidad de reintegro, se reconoce un rubro de $60.000. Es decir, sumado superan los $500.000 por cada uno de los ex magistrados y aproximadamente $300.000, $270.000 para cada uno de los ex vocales. ¿Que debería pagarlos quién? Esa responsabilidad es compartida. Recordemos que el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, convocó a una sesión extraordinaria del Congreso Nacional cuando estaba archivada la moción de censura a los ex vocales, por ejemplo. De tal manera que es directamente responsable por esa cesación en funciones. ¿Personal y pecuniariamente? Exactamente. Lucio Gutiérrez. Se puede hacer efectiva la responsabilidad patrimonial. Es una suerte de responsabilidad solidaria entre el expresidente de la República, los 57 diputados que votaron a favor de la resolución de cesación en funciones, y además los ex vocales del Tribunal Constitucional que sucedieron en sus cargos a los cesados, porque ellos emitieron una resolución que decía claramente que los jueces de instancia están impedidos de aceptar las acciones de amparo constitucional que presenten los ex magistrados y los ex vocales. De tal manera que cortaron toda posibilidad de que se impugnen esas resoluciones de cesación en funciones. Esto quiere decir que el recurso de repetición que anunció que presentaría la Procuraduría estaría dirigida a que sean
Todos ellos. Todos ellos. Diputados, jueces que asumieron, quienes paguen el total de la indemnización. Así es. Según el artículo 68 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se establece que la máxima autoridad de la entidad responsable de las violaciones tiene que iniciar la demanda de repetición ante la justicia contencioso administrativa. Y se tiene que contar para esto también con el procurador para que defienda los intereses del Estado. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso, diría yo, la presidenta de la Asamblea Nacional? Presentar esta demanda de repetición, porque ahí se originó la principal violación de los derechos al debido proceso, se originó la violación a los derechos políticos de los ex magistrados y los ex vocales, pero además se tiene que iniciar también en la Corte Constitucional, porque no nos olvidemos que ahí en el Tribunal Constitucional se expidió esta resolución que impidió el ejercicio del derecho a la protección judicial. Es decir, hay varios derechos declarados como violados por la Corte, por algunos tiene que responder el expresidente y los exdiputados, y por otro lado hay otras violaciones por las que tienen que responder los ex vocales del Tribunal Constitucional que sucedieron en los cargos a los cesados. Ahora bien, si Lucio Gutiérrez o los otros que fueran declarados culpables y por lo tanto responsables de pagar las indemnizaciones no tuvieran el dinero suficiente para hacerlo, ¿qué ocurriría? Bueno, hay la posibilidad de que se declaren en insolvencia, pero no nos olvidemos que la declaratoria de insolvencia es prácticamente una muerte de carácter civil. De tal manera eso que le podría pasar a Lucio Gutiérrez. Podrían ellos alegar que no tienen los recursos para responder a partir de esta declaratoria de responsabilidad patrimonial que se haría en contra de él, pero definitivamente eso tiene una consecuencia de carácter patrimonial. Claro. Y obviamente, porque si estamos hablando de $500,000 por cada uno de los 27 magistrados, estamos hablando de 13,5 millones, más 270,000 por cada uno de los 8, estamos hablando en total de algo más de 15 millones de dólares. Yo diría que es un monto aproximado de $250,000, $300,000 por cada uno de los responsables. El expresidente de la República, los exdiputados y los exvocales del tribunal. Doctor, cuénteme, ¿se sienta aquí un precedente para que algún día Rafael Correa sea acusado igualmente ante el sistema interamericano por la destitución de los 57 diputados? En ese caso, yo diría que los exvocales del Tribunal Supremo Electoral tendrían que responder ante una eventual sentencia de la Corte Interamericana. Ese caso está en etapa de admisibilidad ante la Comisión Interamericana. Si es que pasa los filtros de admisibilidad, es decir, si se verifica que se han agotado recursos internos, por ejemplo, ese caso pasa a la etapa de fondo en la Comisión Interamericana. Y si es que la Comisión Interamericana determina violaciones de derechos, ese caso lo remite a la Corte Interamericana San José de Costa Rica. Y lo que hace la Corte Interamericana es convocar primero una audiencia pública, recibir los alegatos escritos de las partes y declarar la responsabilidad del Estado si es que efectivamente constata las violaciones de derechos. Yo diría que en 3-4 años se podría esperar una sentencia en ese caso. Y ahí se tendría que determinar quiénes fueron los agentes, quiénes fueron los funcionarios públicos que comprometieron la responsabilidad del Estado. A los jueces internos corresponde determinar los niveles de responsabilidad de cada uno de los actores involucrados. Por ejemplo, aquí tendría la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Justicia declarar que actuaron con dolo o culpa grave cada uno de los actores. Si es que por ahí se determina algún nivel de intervención de la función ejecutiva, de la función electoral, pues tendrá que declararlo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Justicia y ejercer la acción de repetición para recuperar esos montos indemnizatorios. Este tipo de casos sientan un importante precedente. Claro. Y es que toda mala actuación de los actores políticos tiene sus consecuencias. Qué bueno. Y en algún momento tenemos que enfrentarlas. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana? El principio de independencia judicial es una piedra angular para el funcionamiento de una democracia. La separación de los poderes públicos es una piedra angular para todo sistema democrático para que pueda funcionar correctamente, con independencia de funciones, y ese es un mensaje importante que manda la Corte Interamericana. Lo que sí me preocupa es que... Y precisamente por eso que usted acaba de decir con tanta precisión y con tanta razón, es que en el Ecuador sentimos que no hay democracia porque hay una concentración de poderes. En fin, pero usted me estaba agregando algo más. Sí, le estaba agregando que lo preocupante, sí, es que la Corte Interamericana, ya desde el punto de vista técnico, confunde lo que es el principio de independencia judicial con el derecho a un juez independiente. ¿Cuál es la diferencia? El principio de independencia judicial es básico para el funcionamiento de los órganos de justicia, pero en este caso el derecho a un juez independiente tiene como titular al ciudadano. Toda persona tiene derecho a un juez independiente, competente e imparcial, pero ese derecho no tiene como titular al juez. Una pregunta final, doctor. ¿Qué capacidad de coacción
tiene la Corte Interamericana para cobrar esas indemnizaciones o para hacer pagar esas indemnizaciones? El Estado ecuatoriano tiene el plazo de 1 año para realizar los pagos. En este caso, el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, tienen que gestionar el pago a cada uno de los ex magistrados. ¿Gestionar con medidas coercitivas? No existen en el ordenamiento interamericano la posibilidad de ejercer medidas coercitivas. Lastimosamente el derecho interamericano, los derechos humanos, carece de este tipo de medidas, y lo que se tiene que hacer es a nivel interno. Pero digamos, le planteo el caso, que Lucio Gutiérrez dijera: no pago, no me corresponde, no está bien. En este caso, bueno, hay una posibilidad incluso de presentar en la demanda una solicitud de medidas cautelares reales para asegurar el pago de los montos indemnizatorios que le corresponderá asumir. Hay medidas en el propio proceso contencioso administrativo, pero ya la Corte Interamericana es ajena a ese tipo de medidas de carácter interno. O sea, serían internas. Internas, eminentemente internas, en el ámbito contencioso administrativo. ¿Podría haber embargo de bienes? No dispone el proceso contencioso administrativo aquello, pero yo creo que podría ser una buena oportunidad para que la Asamblea Nacional agilite la tramitación de la ley de repetición, para que pueda existir un marco mucho más claro para este tipo de eventualidades. Por ejemplo, cuando la persona contra la cual se ejerza la acción de repetición alegue que no tiene los recursos para asumir la responsabilidad patrimonial que le corresponde asumir. Entonces, sí hace falta complementar la regulación que ya existe en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para que se facilite la acción de repetición. Perfecto. No es posible que los ecuatorianos, con nuestros recursos, tengamos que pagar por la irresponsabilidad de ciertos actores políticos que sobrepasan el ámbito de sus atribuciones en detrimento de los derechos humanos. Y ese es el mensaje claro que deja estas 2 sentencias. Un mensaje muy claro que en los próximos años tendrá muchas consecuencias por un montón de medidas irresponsables, y usted sabe, supongo, a cuáles me refiero, que han sido adoptadas y que algún día pues el Estado ecuatoriano tendrá que pagar y a su vez cobrar a quienes han sido los culpables. En fin, la justicia algún día volverá a ser independiente. El doctor Salim Zeidan, un experto en derechos humanos y catedrático universitario.